Capítulo 47. Clark incapacitado. Crepitar. Nubes oscuras cubrieron el cielo, cayó una fuerte lluvia y la hierba verde de la granja estaba llena de barro. Jonathan, Marta y David estaban sentados en la sala de estar, bebiendo té caliente en un ambiente cálido. Pesadas gotas de lluvia parecidas a frijoles golpeando las ventanas, provocando que temblaran. ¿Por qué Clark no ha regresado todavía? Con la humeante taza de té negro en la mano, Marta miró hacia afuera con preocupación. Vi que Chloe lo llamó, dijo David, tomando un sorbo de té caliente, tal vez corrigiendo para Chloe. Jonathan no estaba muy preocupado por la seguridad de su hijo mayor. Es solo una fuerte lluvia, no una inundación. Clark estará bien. Dijo con una sonrisa. Auge. De repente, una mano cerró débilmente la puerta. Una figura alta abrió la puerta, la ropa rota estaba cubierta de agua fangosa y algunos mechones de cabello empapado se le pegaron a la cara, se tambaleó y cayó dentro de la habitación avergonzada. Roto. Afuera brillaron truenos y relámpagos deslumbrantes, iluminando el rostro pálido de Clark que cayó al suelo, con algunas manchas de sangre en un costado de su rostro. Clark, ¿qué te pasó? Jonathan y Marta quedaron desconcertados por la escena. Nunca antes habían visto a su hijo así y se apresuraron a ayudar al hijo mayor a levantarse. Marta tocó la frente de su hijo, que estaba caliente, y este palideció de sorpresa y preocupación. Ah, ¿por qué tienes la frente tan caliente? ¿Estás bien? La expresión de David cambió, frunció el ceño y rápidamente tomó el pesado Clark de las manos de sus padres. Clark estaba en tal lío que la única impresión que tuvo fue que conoció la kriptonita. ¿Tú y Lana estuvieron juntos en una casa bajo la lluvia y fueron atrapados por Whitney? No. Clark, que estaba empapado y débil, fue sostenido por David y se sentó en la silla. Miró débilmente a su hermano menor, con pánico en sus ojos. David, mis habilidades se han ido. La familia parecía atónita. ¿Qué quieres decir? David quedó desconcertado. No entendió de todo las palabras de Clark, perdió su habilidad sobrehumana. Aunque afuera estaba nublado y lluvioso, no era el sol rojo lo que privaría a los kryptonianos de su fuerza. Yo tampoco lo entiendo. Me cayó un rayo mientras regresaba a casa y luego mis habilidades desaparecieron. Clark miró sus manos quemadas y, de repente, una gota de sangre goteó sobre ellas. Al tocarse la nariz, descubrió que le sangraba, sus ojos se oscurecieron y se acostó sobre la mesa. ¿Clark? David estaba a punto de preguntar si Clark inhaló accidentalmente algo de kriptonita en polvo. Esto también invalidará su habilidad durante un cierto periodo de tiempo, pero antes de eso, Clark se desmayó. David, vamos a llevar a tu hermano al hospital. Presa del pánico, Marta quiso conducir inmediatamente hasta el hospital bajo la lluvia, pero Jonathan la agarró del brazo. Espera un momento, Marta. Si Clark fuera al hospital y el médico le hiciera una prueba, esto definitivamente causaría problemas. No quería perder a su hijo mayor debido a algunas investigaciones. Tal vez esta sea una situación normal para Clark. Esperemos y veremos. Clark no es de la Tierra y nadie sabe si habrá algún período especial en el que se desarrolle. Ahora puede ser como un oso hibernando en invierno y una larva de mariposa envuelta en un capullo. No mamá. Al escuchar los latidos del corazón de Clark, David frunció el ceño. Los latidos del corazón de Clark siguen siendo fuertes y poderosos, y se desmayó como si hubiera hecho un esfuerzo excesivo y tuviera fiebre. Solo dale 2 dosis de medicamento y un poco de descanso será suficiente. En realidad, al mirar al serio hijo pequeño, Marta tenía dudas. El cuerpo de Clark en este momento es normal y un poco enfermo. En comparación con la gente común, todavía es demasiado fuerte, pero en comparación con los kryptonianos, es muy anormal. Sin embargo, por el momento, definitivamente no pone en peligro la vida. Lo llevaré arriba primero. ¿Qué le pasó a Clark? Las dudas brillaron en los ojos de David, y llevó a Clark arriba con la ayuda de su padre Jonathan. Se acercaba una fuerte lluvia y Eric corre a casa con el pelo rubio y la ropa rota. De repente, su velocidad aumentó sin ningún indicio, lo que le hizo fluir sobre el suelo como un avión fuera de control, provocando un boom sónico, explotando las gotas de lluvia y finalmente chocando contra un gran árbol rodeado por varias personas al lado del camino. Auge. Como bombardeado por unos cohetes, el árbol explotó y voló a Serrín. Eric sacó el cuerpo del árbol y miró en estado de shock el cuerpo ileso. ¿Cuál es el problema? No me lastimé en absoluto. Incluso si el camión a toda velocidad chocó contra el árbol de esta manera, la parte delantera del camión debería haber sido aplastada. Y él está bien. ¿Acabo de tener ese tipo de velocidad ahora? Soy como el ángel guerrero de los cómics.
Increíblemente, Eric quedó impactado y extasiado por la escena milagrosa frente a él. Este poder. Ángel Guerrero fue un cómic popular que se ha serializado durante más de 10 años. Acompañó a muchos niños durante su infancia. Habla del superhéroe Ángel Guerrero que tiene un cuerpo que supera la velocidad del sonido y tiene una fuerza infinita. Intentó lanzar un puñetazo al aire delante de él. Auge. El aire explotó como una olla a presión hirviendo, y el sonido del boom sónico rugió durante varias millas, y el sonido incluso superó levemente el trueno en el cielo. De repente, las gotas de lluvia y el agua acumulada en el suelo a unos pocos metros se vaciaron y la onda de choque de aire visible a simple vista fue bombardeada. Los 10 metros del frente parecieron ser barridos por un tifón, rompiendo árboles en un instante, formando un área en forma de abanico, como si hubiera sido alcanzado por un misil. Después de unos segundos de quedar aturdido, una sonrisa loca que parecía haber sido reprimida durante mucho tiempo apareció en el rostro de Eric. Se cubrió la frente y se rió salvajemente, mostrando solo rebelión y rebeldía sin fin en sus ojos. Con tal poder, ¿qué puede detenerlo? Puedo hacer lo que yo quiera. T-N se convirtió en Homelander económico. La correa de su mochila se rompió cuando chocó contra un gran árbol al costado de la carretera, y la mochila cayó al suelo, derramando los libros y la tarea en su interior. En el pasado, habría intentado recogerlo rápidamente para evitar que sus padres lo reprendieran cuando llegara a casa. Pero ahora. La boca de Eric se torció con un fuerte desdén. Ahora que tengo el poder de un dios, ¿todavía necesito ir a la escuela? Los padres, especialmente ese padre anticuado, ya no pueden controlarlo. Dio un paso para irse. El meteorito del tamaño de un puño que acababa de caer de la mochila comenzó a emitir luz verde. Al pasar la mochila, los pies de Eric se quedaron inertes y cayó al suelo, sintiendo el dolor de ser quemado en toda la superficie de su cuerpo. ¿Mis fuerzas se han ido otra vez? Al caer al agua fangosa, miró débilmente el meteorito que brillaba al azar con una expresión fea, sintiéndose un poco sorprendido y sospechoso. ¿Qué es esto? A la mañana siguiente, después de la fuerte lluvia, el sol brilló intensamente en la casa. En una cama cálida y cómoda, con una toalla fría en la frente, Clark abrió los ojos y se sintió mucho mejor. Sus padres y su hermano menor estaban reunidos alrededor de su cama. Levantó la manta y se sentó. Clark, ¿cómo estás? Estoy bien, respondió Clark con una sonrisa, sintiendo el cuidado de sus padres. Clark volvió a mirar a su hermano menor. Aunque su hermano menor se quedó allí sin hablar, tenía el ceño fruncido y había preocupación e indagación en sus ojos. ¿Qué te pasó? No solo David, sino que la pareja también quería saber por qué el hijo mayor se volvió así. Ayer después de la escuela. Clark se presionó la frente y pensó en ello, pensando que debería tener algo que ver con los rayos. El puente de la presa, Eric, salvar a la gente, ser alcanzado por un rayo verde. Después de escuchar su historia, la pareja se miró, sin poder pensar en nada. Realmente es un meteorito. David negó con la cabeza. Fue algún rayo el que reaccionó a través de la kriptonita, dándole a Clark un efecto similar al de inhalar kriptonita en polvo. Capítulo 48. No está mal para mí ser una persona común y corriente. ¿Meteorito? ¿Qué le pasó al meteorito? Jonathan quedó desconcertado cuando escuchó las palabras del hijo menor. En realidad, la fuerza de Clark no es invencible. Cuando se acerca al meteorito, se siente débil e incómodo, como si tuviera una alergia aguda. Volvió la cabeza y les dijo a sus padres. ¿Es esto cierto? Clark, ¿por qué David y tú no nos contaron sobre esto? Los ojos de Jonathan se abrieron como platos. Los dos hermanos en realidad les mantuvieron en secreto algo tan importante. Normalmente estás bastante ocupado cuidando la granja. Clark suena de mala gana y explicó. Su anormalidad es suficiente para preocupar a sus padres, pero afortunadamente, a veces su habilidad sobrenatural también puede hacer que sus padres no se preocupen por él. Si supieras que soy alérgico a los meteoritos, me temo que estarías más preocupado por mí. Clark. Marta suspiró, sosteniendo a su hijo mayor en brazos, sintiéndose angustiada. Quizás, no es malo para mí ser una persona común y corriente. Clark vaciló. De hecho, cuando antes era poderoso, era diferente de la gente común y, a menudo, se sentía solo. Después de que su hermano menor también mostró su habilidad, rara vez volvió a sentir esa emoción de soledad. Es solo. Clark no quedó devastado por haber perdido sus habilidades, pero si las pierde permanentemente, no perderá a su hermano menor completamente su moral en el futuro y ya no podrá evitar que haga algo malo. Cuando David vio que Clark lo miraba con implícita preocupación, supo lo que estaba pensando y puso los ojos en blanco. Hijo, mientras estés sano.
La pareja le aseguró a Clark que está bien perder su habilidad y convertirse en una persona común y actual. Ya sea que puedas levantar la camioneta o no, eres nuestro hijo. Jonathan pensó un rato y dijo, al menos ya no tienes que ocultarlo. Clark también pensó en algunos beneficios de convertirse en una persona común y actual. No tuvo que esquivarlo y hacer el ridículo por el collar de Lana. Lana. Pensando que podría unirse al equipo de rugby y llevarse bien con Lana libremente, sus ojos se iluminaron levemente. Tal vez no sea tan malo después de todo. Puede que no seas el único que perdió tu habilidad ayer. David negó con la cabeza al ver que el kryptoniano empezaba a soñar despierto y olvidarse de otras cosas. ¿Qué? Clark tosió, dejó a un lado sus pensamientos y adoptó una expresión de escucha seria en su rostro. Un rayo cayó del cielo, golpeándote a ti y a Eric. Frente a los desconcertados padres y a Clark, analizó. Olvídense de ustedes, ¿por qué Eric no se convirtió en carbón? Tiene poderes. Después de haber sido atravesado por el cuerpo por el poderoso rayo que se volvió verde debido a la kriptonita, y quedar ileso y sano, David no creía que Eric no tendría ninguna mutación. La expresión de Clark cambió. David, tenemos que ir a la casa de Eric a echar un vistazo. Eric, ¿a dónde fuiste ayer? En la mesa, la madre de Eric estaba llena de preocupaciones y no pudo evitar preguntar. Fui a tu habitación a empacar algunas cosas. ¿Por qué tu mochila desapareció y tu ropa está hecha jirones, como si la hubieran quemado? Estoy bien, respondió con una expresión fea en su rostro. Ayer le pasó algo increíble. Después de ser alcanzado por un rayo, obtuvo un poder divino. Pero al mismo tiempo, más tarde descubrió que hay algo que puede frenarlo, quien debería ser invencible en este planeta. El meteorito. Tan pronto como me acerque al meteorito, me sentiré débil, incómodo e incluso doloroso. Me vuelvo inferior a la gente corriente y ni siquiera puedo ponerme de pie. Debido a que su padre es profesor de geografía de profesión, hay muchos especímenes de rocas, incluidos meteoritos, en el garaje de su casa. Eric hizo varios experimentos después de regresar a casa para confirmar esto. ¿Por qué tengo un defecto tan fatal cuando he obtenido tal poder? Sus ojos eran feroces y no pudo evitar apretar los puños, lo que dificultó que muchas de sus hermosas ideas se hicieran realidad. Eric realmente no podía tolerar que él, quien se suponía que podía hacer lo que quisiera en este planeta, tuviera una debilidad tan fatal. La escuela terminó mañana temprano, ¿por qué no te vas a casa? Al ver la expresión sombría de su hijo de no tomar nada en serio, el señor Summers preguntó con enojo en todo su rostro. ¿Es porque no sales sin comer? Siempre eres tan desobediente, ¿sabes cuánto me avergonzaste ayer en la escuela? El hijo de un profesor de geografía conocido por su rigor no pudo terminar su tarea de geografía y se convirtió en una broma en la oficina. Cálmate. En la mesa, su esposa, Beth, le dio unas palmaditas en el brazo al enojado marido. Suficiente. Pero Eric, que estaba lleno de resentimiento, estalló de repente, se levantó abruptamente, giró el cuchillo y el tenedor que tenía en la mano y miró a su padre. Ya tengo 18 años, no tienes que empezar a preocuparte por mí ahora. Recordó la vergüenza de haber sido reprendido en público ayer en clase. ¿No me importas? Ni siquiera puedo decir si tus calificaciones actuales pueden ser admitidas en la universidad. Al ser contradicho por su hijo, Summers se levantó abruptamente a pesar de la disuasión de su esposa y miró a su hijo con enojo. ¿Quieres vivir del dinero de ayuda en el futuro? Jeje, ir a la universidad. El rostro de Eric estaba lleno de desdén y burla. Eso es todo lo que puedes ver. Ni siquiera sabes qué tipo de poder tengo ahora. Apretó sus palmas, sintiendo el poder aterrador que ni siquiera los tanques y aviones podían igualar, y había fascinación y codicia en sus ojos. Mi futuro está más allá de lo que usted, profesor de geografía en una escuela secundaria de un pueblo pequeño, pueda imaginar. Arrojó el cuchillo y el tenedor deformes al suelo, pensando en algo, con una sonrisa feroz, y se secó las manos. Quiero dejar este lugar que me ha restringido durante 18 años y que ahora me hace sentir extremadamente incómodo. Smallville está lleno de meteoritos y hay cosas que pueden detenerlo en todas partes. Pero mientras abandone esta ciudad, será libre de hacer lo que quiera y el mundo será su patio de recreo. Consolando a sus padres diciéndoles que estará bien, salió con su hermano menor. Mientras caminaba por el camino fangoso y acuoso, Clark estaba preocupado. Si Eric tiene la habilidad, no debería usar su habilidad para hacer nada malo. Cuando dijo esto, pensó en la apariencia rebelde de Eric parado en la barandilla del puente mientras escuchaba música rock en el fuerte viento. De repente ya no tenía confianza en sí mismo. Clark, a veces hay que respetar el destino de los demás.
Pensando en la causa de esta serie de eventos, David no pudo evitar decir con frialdad. ¿Qué quieres decir? Deja a un lado tu naturaleza de ayudar siempre a los demás. De pie en la barandilla del puente en un día ventoso como una tormenta, Eric pensaba que era guapo y escuchaba música con auriculares, realmente no podía culpar a los demás por su muerte. La gente debería asumir las consecuencias de lo que hace. Incluso si algo le sucede a esa persona, no puede sentir ninguna simpatía. Antes había padres en la casa, por lo que David no le dijo directamente a Clark que no fuera entrometido. ¿Te gusta tanto ser la niñera de otra persona? Es solo un adolescente, no seas tan duro con él, David. Clark no podía no hacer nada y sentía que a su hermano menor no le agradaba Eric en absoluto, pensando en aconsejarle que fuera más indulgente. Dado que es posible que veamos a Eric en unos momentos, no tengas conflictos. ¿Olvidaste cuántos años tienes? David respondió. Debido a su propia situación especial, Clark encontró muchos problemas y dificultades que los niños nunca habían encontrado desde que él era niño. Generalmente es más maduro que sus compañeros. Pero él solo tenía 18 años. Llamar. Los dos caminaban por el camino. De repente, David se detuvo y entrecerró los ojos. En el camino, a 100 metros de distancia, una figura se alejó galopando pesadamente a decenas de veces la velocidad del sonido y desapareció en la distancia como un rayo. Con su vista, apenas podía ver una trayectoria borrosa y no podía ver la figura con claridad. Esta escena era muy familiar, pero Clark, que se había convertido en una persona común y corriente, se preguntó por qué David se detuvo y miró hacia allí, pero no vio nada. ¿Qué te pasa, David? Capítulo 49. Eric fue a Ciudad Gótica. ¿Eh? David miró fijamente la dirección en la que desaparecía la figura durante unos segundos, preguntándose en su corazón, ¿cómo podría haber una persona en Smallville que pudiera ser tan rápido como Clark? La dirección de donde vino ese tipo es, la casa de Eric. Su rostro cambió rápidamente varias veces y de repente pensó en una extraña posibilidad de que la habilidad de Clark no hubiera desaparecido temporalmente. Vamos, Clark. David llevó rápidamente al confundido Clark al frente de la casa de Eric. La puerta se hizo añicos como si hubiera sido alcanzada por un cohete, y los fragmentos cayeron en pedazos sobre el césped frente a la casa. Los tristes gritos de una mujer se escucharon en la casa de la familia de Eric. No es bueno. Clark entró corriendo a la habitación con preocupación en el rostro. Su profesor de geografía, Summers, estaba apoyado para sentarse en el sofá con la frente rota y parecía muy débil. La madre de Eric, Beth, estaba llorando y abrazando a su marido, luciendo con el corazón roto, como una madre que perdió a su hijo. Al ver que los dos estaban bien, Clark exhaló un suspiro de alivio. Tía Beth, ¿qué te pasa? Preguntó David, frunciendo el ceño después de mirar la puerta de madera rota frente a la puerta. Eric se ha estado comportando como una persona diferente desde que regresó ayer de la escuela. Los ojos de la tía Beth estaban rojos por las lágrimas. Justo ahora quería huir de casa, su padre intentó retenerlo, pero él lo golpeó. Eric lo golpeó con indiferencia y Summers voló directamente sobre la mesa del comedor, se estrelló a 7 u 8 metros de distancia y cayó sobre el sofá. Si no fuera por el sofá, podría haberse roto huesos y músculos, haber resultado gravemente herido y estar en el hospital. Luego, su hijo Eric levantó el pie y rompió la puerta de la casa, se desató una ráfaga de viento en medio de una explosión de explosiones y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El señor Summers estaba lleno de perplejidad, ¿cómo podía su hijo tener tanta fuerza? ¿Huir de casa? ¿A dónde fue? Clark a su lado preguntó apresuradamente. Quería encontrar a Eric, obviamente emocionalmente inestable, antes de que hiciera algo irreparablemente malo. Espera un minuto, Clark. Después de escuchar la narración de Beth, David estuvo más seguro de la suposición en su corazón y lo llevó de regreso a la puerta. ¿No crees que la descripción de tía Beth te resulta muy familiar? Frunció el ceño y susurró pensativamente. Con una defensa que lo mantiene a salvo de ser alcanzada por un rayo. Es tan poderoso y tan rápido que los ojos humanos no pueden captarlo. Es posible que Eric no haya adquirido la habilidad a través de una mutación. ¿No es una mutación? Clark no entendió a qué se refería su hermano. Algunas de estas habilidades de mutaciones son asombrosas y la última vez Greg también se ajusta a esta descripción. Justo ahora una figura salió de las ciudades de esta dirección a docenas de veces la velocidad del sonido. Los ojos de David parpadearon y dijo con voz profunda lo que acababa de ver. Me temo que no es una coincidencia. Hizo una pausa y volvió a preguntar. ¿Perdiste tu habilidad y Eric mutó para tener una habilidad comparable a la tuya? ¿Qué? Clark abrió mucho la boca sorprendido. ¿Tú
¿Quieres decir que mis habilidades fueron transferidas a Eric por rayos y meteoritos? David asintió antes de correr apresuradamente hacia la pareja y preguntar dónde había ido Eric. Tía Beth, Eric se encuentra ahora en una condición muy peligrosa. ¿Dónde está? No sé. Beth se secó las lágrimas, su voz todavía ahogada por la sorpresa por el cambio repentino de su hijo. Eric dijo que se siente incómodo aquí y que va a un paraíso para los poderosos. Allí no hay ninguna ley y un gran número de personas esperan ser conquistadas. No debería estar lejos, porque dijo que regresaría y lo esperaría. Dijo, cuando regrese, recorreré este pequeño pueblo y borraré todo lo que lo incomode. Ella lloró y contó lo que dejó su hijo antes de irse. En ese momento, puede hacer lo que quiera y nada en el mundo podrá detenerlo. ¿Hacer lo que quiera? David se burló. La última vez, Greg sintió que había comenzado a evolucionar y pensó que era un superhombre por delante de cualquier persona en el mundo. Esta vez, Eric obtuvo la habilidad de un kryptoniano y quería ser un Homelander económico. ¿Un paraíso para los poderosos? ¿No hay ley? Una serie de palabras confundieron a la gente y Clark no pudo pensar en dónde estaba por un tiempo. ¿Dónde es eso? ¿Una zona de guerra? David giró la cabeza y miró a lo lejos, en la dirección en la que desapareció la figura extremadamente rápida, sus ojos estaban apagados. La respuesta a la pregunta es simple. Gotham. ¿Gótica? La expresión de Clark cambió. Está muy cerca de la metrópoli, la ley es solo un adorno para los poderosos y la gente vive aturdida. ¿Dónde más puede estar excepto Gotham? Después de consolar apresuradamente a la pareja Summers, David y Clark se apresuraron a casa para contarles a sus padres lo que habían visto y lo que David sospechaba. ¿Quieres decir que el rayo transfirió la habilidad de Clark a Eric? Jonathan frunció el ceño después de escuchar la noticia que le trajeron sus dos hijos. Si este es el caso, no sería bueno que su hijo perdiera su habilidad. Gotham, ese lugar. Marta estaba un poco incómoda. Si Eric aprende algo malo después de huir de casa y usa esta habilidad para hacer cosas malas. Ella y Jonathan sabían lo poderoso que era Clark y habían estado enseñando pacientemente a su hijo para que no abusara de su talento. Esta parte de la fuerza se utiliza para ayudar a la granja y a salvar a algunas personas. Eric adquirió repentinamente ese tipo de habilidad, por lo que es posible que no pueda mantener su mentalidad, especialmente cuando fue a Gotham, un lugar donde los crímenes son rampantes y tienen una de las tasas de criminalidad más altas de los Estados Unidos. Ese es el problema. David asintió. Obviamente, Eric no tiene intención de utilizar esta energía para reparar vallas o arar la tierra. Tiene grandes planes para su futuro. Una expresión de broma cruzó por sus ojos. Eric dijo que regresaría y llevaría a alguien a borrar todo lo que lo hacía sentir incómodo, y entonces nada podría detenerlo. Hay que sospechar que ese tipo pudo haber descubierto que los meteoritos son su debilidad. Eric debe regresar antes de que use mi habilidad para causar un daño enorme, dijo Clark, apretando los puños con una cara fea. No podía aceptar que alguien resultara herido o incluso muriera debido a su habilidad. Pero, Marta dudó en hablar, ¿cómo detenerlo? Quizás me vaya a hacer un viaje largo, mamá y papá. Después de reflexionar unos segundos, David levantó la cabeza para mirar a Jonathan y Marta, tosió 2 veces y dijo con seriedad. Ayuda a Clark a limpiar este desastre y traer a Eric de vuelta. No creía que Clark, el futuro Superman, perdería permanentemente sus habilidades. Dado que las habilidades pueden transferirse por accidente, también pueden transferirse de regreso. David. Al escuchar el tono de David diferente al anterior, Clark miró a su hermano menor, abrió un poco los ojos y adivinó vagamente lo que quería hacer. Pero ahora que se lo estás enseñando, al ver su extraña apariencia morada, ¿estás seguro de que los padres no estarán más preocupados? Sorpresa de Clark +1, 5, preocupación +1, 6. De hecho, no solo para ayudar a Clark a recuperar sus habilidades, los ojos de David se movieron ligeramente hacia el panel del sistema. Desde que Clark perdió su habilidad, los puntos emocionales proporcionados se han reducido más de 20 veces. La principal fuente de puntos emocionales, una mina de oro, desapareció y la velocidad de fusión de habilidades se redujo más de 10 veces. Si la velocidad de fusión solía ser una bicicleta, pero ahora es una tortuga arrastrándose, solo obtuvo algunas habilidades nuevas. ¿Pero qué vas a hacer, hijo? Es bueno que su hijo no tenga miedo al peligro y Jonathan lo miró con preocupación y preocupación. Usa un meteorito. David sacó un meteorito del tamaño de un pulgar de su bolsillo. No. Al ver el fatal meteorito, Clark instintivamente levantó las manos para bloquear la luz, pero el meteorito no emitió luz verde, solo una tenue fluorescencia verde que no se puede ver durante el día.
Sin sentirse impotente ni incómodo, tocó su cuerpo sorprendido. Yo estoy bien. Clark no tuvo la reacción que debería y David no se sorprendió. Porque en el camino de regreso, intentó usar kriptonita justo detrás de Clark sin su conocimiento. Eric no solo tiene un físico similar al de Clark, sino que también tiene la misma debilidad que él. Pero, sigue siendo muy peligroso. Marta no podía imaginarse a su hijo menor corriendo riesgos como este. Le preocupaba que su hijo menor viajara solo a Gotham, un lugar lleno de criminales, y mucho menos a Eric, que tiene superfuerza y supervelocidad. No te preocupes, hijo. Jonathan le dio una palmada en el hombro a David, tratando de persuadirlo. Sentémonos y busquemos una manera primero. Fue demasiado imprudente que el hijo menor fuera a Gotham con un meteorito como este. En realidad, papá, no tienes que preocuparte por mí. Frente a los ojos preocupados de sus padres, David abrió la boca. Capítulo 50. David en Gotham, Bruce Wayne roba el banco. En realidad, papá, no tienes que preocuparte por mí. Con la nueva habilidad, David ya no ocultará su especialidad. Aunque el físico del síndrome desviado de los Eternos no se puede revelar, en caso de que la apariencia extraña pueda preocupar a los padres, se puede revelar la capacidad de manipular la energía. ¿Qué quieres decir? Al ver que su hijo estaba a punto de revelar algo, la pareja se miró con recelo y con cierta preocupación. Tararear. Una sonrisa cruzó por sus ojos, David levantó la mano y el grupo de luz de energía púrpura altamente condensado permaneció en silencio. También tengo algunas habilidades especiales, la autoprotección no es un problema. Una luz violeta iluminó la habitación. Hijo, ¿qué está pasando aquí? Jonathan y Marta perdieron la voz por la sorpresa al ver la luz surgir de las manos de su hijo menor, que parecía un pequeño sol violeta. Los ojos de Clark se abrieron, incapaz de creer lo que estaba viendo. Esto es diferente de la escena que imaginó cuando pensó que su hermano menor mostraría sus habilidades. En el salón se oía el tic-tac del reloj. Después de dejar que sus padres sorprendidos digirieran la repentina noticia. ¿Manipular la energía? David subió las escaleras para hacer los preparativos antes de irse. Clark siguió y preguntó con incredulidad. En realidad, escondiste parte de tus habilidades y no me lo dijiste. Le contará a David sobre cualquier habilidad que tenga, pero el ocultamiento por parte de su hermano, que le hizo pensar que las escondió para defenderse, lo entristeció un poco. Es una habilidad que se ha despertado recientemente. En su habitación, David sacó una caja de debajo de la cama y movió la caja de 100 libras sobre la mesa sin ningún esfuerzo. La caja es aproximadamente del tamaño de una cuna de bebé. En realidad, puedes elegir creerlo o no. Tú. Al ver que David no parecía mentir, Clark se calmó un poco y estuvo a punto de preguntarle cuándo tuvo esta habilidad. Haz clic. David abrió la caja. Meteoritos grandes y pequeños que emiten fluorescencia verde yacen tranquilamente en la caja de madera, ya a simple vista hay 70 u 80 piezas. ¿Es esto una caja llena de meteoritos? Clark quedó atónito a mitad de su discurso. ¿Cómo es que hay tantos meteoritos? Si no hubiera perdido su habilidad, podría haber caído al suelo cuando la caja se abrió y se desmayó. Tú. Miró a su hermano menor con los ojos muy abiertos. ¿Para qué estás recolectando tantos meteoritos? Recopilación. David arqueó las cejas. ¿No puedo tener una colección? Al mirar a su hermano menor que no cambió de rostro, Clark estaba tan enojado que casi se desmaya. ¿Crees que lo creo? No podía creer que solo hubiera expuesto su debilidad por los meteoritos durante solo unos días, y su hermano ya había recolectado una caja tan grande de meteoritos. Parece suficiente para construirle un ataúd de cremación. De hecho, este es el inventario que David había desenterrado hace mucho tiempo cuando era niño, y pensó que era casi suficiente, por lo que no volvió a buscarlo en los últimos años. Tararear. David sacó un meteorito un poco más grande. Sus ojos emitían rayos de energía y los rayos eran manipulados para cortar como láseres. Bajo una manipulación precisa, los trozos de piel dura de meteorito se cortaron rápidamente como un cuchillo caliente cortando mantequilla. ¿De verdad puedes usar tus ojos para emitir rayos de energía? Clark se sorprendió, al ver las acciones de su hermano, estaba un poco desconcertado. ¿Qué estás haciendo? Es una tontería llevar una piedra contigo todo el tiempo. Dijo, terminando rápidamente lo que había hecho. Y la radiación emitida por el meteorito no es lo suficientemente fuerte. Después de quitar los fragmentos de piedra como si fuera nieve verde, la luz en los ojos de David desapareció. En la palma, un anillo cortado del mástil del meteorito, como una esmeralda verde e impecable, emite una fuerte radiación. Bajo la luz del día, se puede ver una leve fluorescencia.
Clark miró el anillo de esmeralda, su rostro se puso verde y tuvo la ilusión de estar envenenado, por lo que retrocedió inconscientemente. Aunque ahora no estará impotente ni sufriendo, todavía queda un trauma psicológico. David, cuando logres traer a Eric de vuelta, lo destruirás, ¿verdad? Devolviendo la caja a donde estaba. Ante la tentación de Clark, David se puso un anillo de kriptonita en su dedo índice derecho, sonrió y no dijo nada. Será destruido, ¿verdad? Clark tragó saliva con un sentimiento extremadamente premonitorio y no había rastro de confianza en sus palabras. Clark quería ir con su hermano menor, pero Jonathan y Marta no se lo permitieron. Ahora estaba impotente, por lo que era mejor quedarse en casa y no causarle problemas a su hermano menor. Abajo, cuando David estaba a punto de irse. No es necesario traer equipaje, un anillo de kriptonita es suficiente. Hijo, ¿estás seguro de que tienes la confianza para traer a Eric de regreso y no dejarte lastimar? En la puerta de la casa, Jonathan y Marta estaban nerviosos y preocupados. Al ver que David se iba, no pudieron evitar preocuparse. ¿Cómo puede un padre estar seguro de que su hijo va a viajar lejos, a otra ciudad, lo que también puede estar acompañado de peligro? No será un problema. David dejó escapar un suspiro y sonrió. Después de hablar con sus padres sobre sus habilidades, se sintió mucho más relajado. Mi capacidad para manipular la energía es mejor en defensa y el ataque de Clark no puede atravesar mi defensa. ¿En realidad? Jonathan y Marta miraron a Clark. Sí. Clark asintió con firmeza. De hecho, no lo ha probado, pero no debe preocupar a sus padres en este momento. David, ten cuidado. Clark dio un paso adelante y abrazó a David con preocupación en su rostro. Apretó los puños en secreto, lógicamente el incidente pasó por su culpa, David no debería haber hecho esto, no pudo evitar sentirse un poco culpable. Hijo. David también abrazó a sus padres, se dio vuelta, se fue y saludó. Gotham no está muy lejos. Volveré pronto en unos días. Jonathan sostuvo a su esposa Marta en sus brazos y miró la espalda de su hijo que se iba con preocupación en los ojos. Espero que Dios bendiga a nuestro David para que regrese sano y salvo. David se sintió un poco impotente porque conocía las expresiones de sus padres sin mirar atrás. Antes, cuando ocultaba sus habilidades, sus padres estaban preocupados por su seguridad, pero después de mostrar sus habilidades, sus padres todavía no podían dejar de lado sus preocupaciones. Dejó una imagen residual en su lugar y aceleró. Gotham no está lejos de la metrópoli, al otro lado del río. Las dos ciudades que se enfrentan al otro lado del mar tienen estrechos intercambios culturales y económicos. Al igual que la metrópoli, Gotham es una ciudad moderna, bulliciosa y avanzada. Se pueden ver edificios de gran altura por todas partes. Incluso existe un sistema ferroviario de alta velocidad que no existe en la metrópoli. El tráfico y los edificios son como vasos sanguíneos del cuerpo humano que recorren la ciudad. Como corazón de Gotham, el edificio Wayne ofrece alimento. Pero a diferencia de Metrópolis, Gotham es llamativa en la superficie pero esconde su suciedad en la oscuridad. La alta tasa de criminalidad es una etiqueta que Gotham no puede borrar. Consejo. Nubes de color gris plomo cubrían el cielo, gotas de lluvia frías caían y los pájaros no podían volar debido a las plumas mojadas, y se paraban sobre las cabezas de las estatuas de gárgolas que sobresalían de las paredes de los edificios altos, peinándose las plumas. El pelo del pájaro tembló y miró hacia abajo. Reflejado en los ojos del pájaro, un paraguas negro cruzaba lentamente la calle. Consejo, consejo, consejo. Gotham parece tener nubes oscuras que nunca desaparecen y una lluvia interminable. Al observar los largos vagones de ferrocarril avanzar con ruido a lo largo de las vías elevadas de los muelles de concreto, David llevaba una cazadora gris y puso sus manos sobre él. Levantó una esquina de su paraguas, miró el cielo sombrío y suspiró suavemente. Esta es su impresión de Gotham. Al menos cuando vino a Gotham varias veces antes, nunca encontró un día soleado. ¿Cómo es posible que un lugar tan oscuro y húmedo no genere algo de moho y suciedad? En un callejón oscuro no muy lejos, alguien de rostro pálido, mocos sollozando y cuerpo tembloroso sacó un fajo de dinero, mirando a izquierda y derecha como un ladrón, instando a los demás a que se dieran prisa y sacaran las cosas para completar la transacción. Y todavía había algunas personas haciendo cola detrás. Aferrado a la pared del callejón, un anciano vagabundo con su barba sucia y su cuerpo flaco y desordenado, con el cielo gris lúgubre reflejado en sus ojos, yacía aturdido en el suelo frío. Unos cuantos jóvenes vagabundos viciosos, vestidos con ropas andrajosas, se reunieron alrededor del bote de basura en llamas y estiraron las manos con guantes rotos para mantenerse calientes, temblando y temblando.
Al ver a alguien mirando hacia arriba, parecía como si unos perros salvajes con pelaje sucio estuvieran protegiendo su territorio, y le lanzaron una mirada cruel. Este es el centro de la ciudad más concurrido de Gotham. David sacudió la cabeza, subió las escaleras para guardar su paraguas y entró en el Banco Nacional de Gotham, que tenía una fachada histórica antigua que parecía un castillo antiguo. Sin la supervisión y el superoído de Clark, no es fácil encontrar a una persona en una ciudad con decenas de millones de habitantes. Primero, necesita algo de dinero. Por el exterior parecen ladrillos antiguos con una larga historia, pero el interior del banco es espacioso y ordenado, con gruesos pilares de mármol, suaves sofás marrones y luminosos escaparates. La decoración es clásica y elegante, sin que falte un ambiente humanista moderno. Las cosas viejas tendrán una nueva apariencia. El gerente del vestíbulo, vestido con traje y zapatos de cuero, habló con algunos clientes que tenían café gratis. ¿Aún recuerdas que la vieja máquina de café no podía filtrar los granos de café, lo que hacía que los dientes de los clientes estuvieran siempre ocupados por los granos? No sé cuántos clientes se quejaron de ello. Mire nuestro Gotham National Bank ahora, el ambiente es fresco, el equipo es moderno y el sistema de seguridad de alta tecnología promete brindarle mejores servicios y proteger su patrimonio de manera más segura. Caminando por el brillante suelo de mármol, dijo con orgullo, ignorando los brazos abiertos del gerente del vestíbulo, David caminó lentamente hacia el mostrador, listo para ocuparse del negocio. Creo que a quien no le gusta el actual Gotham National Bank. En ese momento, un ladrón con capucha roja irrumpió y el líder bromeó apuntando con un arma al gerente. Prefiero los bancos de hace 60 años. Las puertas de las bóvedas de los bancos de entonces no deben ser tan gruesas como lo son ahora, y no se pueden abrir bombardeándolas con tanques. Fuertes gritos sonaron en el banco al instante, y antes de que la gente asustada huyera como pájaros y bestias, un disparo explotó en la cabeza del gerente del banco congelado. Continúe con lo antiguo, no es perjudicial para la gente. El cadáver cayó, el hombre sonrió con gracia, se llevó el dedo índice a la boca y las palabras que salieron de su boca fueron como una ráfaga de viento frío que soplaba por el pasillo, haciendo temblar a la gente. Por ejemplo, ahora deberían tumbarse todos en el suelo y estar tan silenciosos como un ratón sobre la viga de una iglesia, o los usaremos para decorar las paredes. Robar el Banco Nacional durante el día es un crimen atrevido. Menos de una hora después de llegar a Gotham, volveré a saborear las características de Gotham. David miró hacia arriba. ¿Esta ciudad está tan impaciente por empeorar mi impresión de ella? Cada uno de ellos vestía capuchas rojas, trajes negros e incluso una rosa roja prendida en el pecho, como si vinieran a asistir a un banquete. ¿Qué clase? Pero a Gotham no le faltan criminales con clase. Oh, hay otro niño aquí que no hizo lo mismo, ¿no puede entender las palabras? La gente en el pasillo cayó temblando por todos lados, y solo una persona seguía parada allí, mirando a su alrededor con expresión normal e incluso un poco de curiosidad, como si no pasara nada. Ver que se trataba de un atraco a un banco donde alguien podía morir en cualquier momento era atrevido. Al ver a David, el líder de los ladrones sonrió y agitó la mano como si enviara a un niño a un banquete para que le trajera una copa de champán. Capucha roja número 5, enséñale a este caballero desobediente una lección para toda la vida. Un joven salió de los ladrones detrás de él, corrió hacia David con saña y le apuntó con su arma a la cabeza, la voz era baja y feroz, lo que asustó a la gente. Arrodíllate, te digo que te arrodilles. Como dijo, pateó su pierna con fuerza, pero fue como si hubiera pateado un pilar de acero, y permaneció inmóvil. Con un dolor sordo en los pies, Capucha roja número 5 frunció el ceño bajo la capucha, el asombro cruzó por sus ojos. Escuché que la gente en Gotham tiene una vida difícil. David arqueó las cejas y se enfrentó al anodino Capucha roja número 5 frente a él. David sonrió levemente. Pero no esperaba que Bruce Wayne, el propietario de Wayne Enterprises, también se haya visto obligado a robar bancos. Capítulo 51. Veamos quién eres. Tensión de Bruce Wayne más 33, más aturdido 41. Después de que David terminó de hablar, el vestíbulo quedó en silencio. Bruce Wayne. Las personas que yacían en el suelo con la cabeza entre las manos en el vestíbulo del banco se miraban confundidos y extrañados. Puede que la gente de Gotham no sepa quién es el alcalde y cómo se llama, pero es imposible no conocer a Bruce Wayne. Los ciudadanos de Gotham, desde el nacimiento hasta la muerte, incluso con los ojos cerrados, no pueden prescindir de la sombra de Wayne Enterprises en todos los aspectos de las necesidades básicas de la vida. Y Bruce Wayne es el heredero de las ricas Wayne Enterprises.
Pero Bruce Wayne lleva años desaparecido, ¿cómo podría estar aquí robando un banco? En este momento hay un grupo de gánsteres en Gotham llamado Pandilla de Capucha Roja, y el líder se llama Capucha Roja. No son muy poderosos y no son muy conocidos. David también se sorprendió un poco. En comparación con villanos conocidos de épocas posteriores como Bane, el Joker y el Espantapájaros, Caperucita Roja es simplemente un pequeño personaje desconocido. Pero el predecesor, T-N, refiriéndose a la identidad antes de cambiar, del Joker en muchos mundos es un ex gánster de Capucha Roja. Cayó en el charco de agentes químicos para evitar la persecución de Batman y luego se convirtió en un payaso de piel pálida y cabello verde. Al principio quería comprobar con puntos emocionales si uno de estos capuchones rojos es el Joker. Capucha Roja número 5 lo miró en shock, quien tenía una sonrisa juguetona en la comisura de su boca, y miró de arriba a abajo. Ahora vi a Batman en lugar del Joker. Cuando a Capucha Roja número 5 se le ordenó darle una lección como rehén desobediente, cuando se acercó a él, se renovó un recordatorio emocional de Bruce Wayne. Cierra la boca, si yo fuera ese mocoso cuyo cadáver nadie sabía dónde se pudrió, ¿por qué seguiría aquí de pie? Capucha Roja número 5 rugió enojado, moviendo la culata de su arma para golpear a David en la frente. Espera un momento. El líder de los Capuchas Rojas de repente levantó su arma y apuntó al número 5. ¿Jefe? No entiendo. Dijiste que le diera una lección y lo estoy haciendo. Al apuntar el arma, Capucha Roja número 5 levantó rápidamente la mano, con un tono aturdido. ¿Podría ser, crees en las tonterías de este niño? El resto de los minions encapuchados rojos lo siguieron y apuntaron al número 5, apuntando con sus armas al número 5 y a David detrás de él. No sé si eres Bruce Wayne. Pero definitivamente no eres el número 5. El líder de Capucha Roja sacudió la cabeza y aclaró. El número 5 es el más loco de nosotros. Nunca dudaría en disparar cuando pudiera. Hablas demasiado. Capucha Roja número 5 cambió su expresión bajo la máscara. Solo quería patear a este joven que no parecía entender lo que era el miedo y estaba provocando a los gánsteres, y luego dejarlo inconsciente con la culata de un arma y todo terminaría. Pero como no disparó de inmediato, atrajo la atención de la otra parte. Y, el número 5 es zurdo. La comisura de los labios del líder encapuchado rojo se curvó en una mueca de desprecio. El Capucha Roja número 5 miró su mano derecha sosteniendo el arma, y había una mirada fea en sus ojos. De hecho, cometió más de un error. David confirmó que el pequeño con capucha roja frente a él era Batman Bruce Wayne, pero debería ser Batman que acababa de regresar a Gotham para luchar contra el crimen no hace mucho. El actual Bruce Wayne parece haber hecho su debut y no es el Batman maduro y frío que nunca cometerá errores en el futuro. Por cierto, ¿dónde está el personal de seguridad de este banco? Haciendo caso omiso de las 7 u 8 metralletas que apuntaban en esa dirección, David miró a su alrededor. En la puerta de la sala de seguridad, una figura cayó al suelo, sus labios estaban morados y echando espuma por la boca, y había otras personas acostadas encima de él, que también tenían el mismo aspecto. Resultó que habían sido envenenados de antemano. Ahora, quítate la capucha. Evidentemente estaba asaltando un banco y la policía podría llegar en cualquier momento, pero el líder de los capuchas rojas no estaba nada ansioso y apuntó su arma con gran interés. Veamos quién eres, ¿eres el huérfano de la famosa familia Wayne, o algún oficial de policía que cree que puede acabar con nosotros solo? Si realmente es Bruce Wayne, no tendrás que preocuparte por eso en tu próxima vida. Varios minions con armas apuntándoles se echaron a reír. No somos como ese idiota de Joe Chill, que mató a la pareja más rica de Gotham por un collar de perlas. La voz áspera resonó en el pasillo, y David vio las venas estallar en la mano levantada de capucha roja número 5. Joe Chill, un gánster callejero al azar que era tan tímido como un ratón y despreciado por los gánsteres, se hizo famoso después de matar a la pareja Wayne y causar la tragedia que todos en Gotham conocían. Bajo la amenaza de una pistola, capucha roja número 5 tuvo que quitarse la capucha con rigidez, dejando al descubierto un rostro de mediana edad con una espesa barba negra, como incomprendido y molesto. Número 5. En el momento en que varios minions de capucha roja quedaron atónitos, capucha roja número 5 levantó su muñeca, y el control remoto en miniatura saltó de su puño, y lo presionó hacia abajo a la velocidad del rayo. Auge. Las gruesas y resistentes puertas de cristal del banco quedaron hechas añicos. La onda expansiva de la explosión barrió la sala, los vidrios rotos volaron y todos los encapuchados rojos cayeron al suelo por la explosión. Casi al mismo tiempo, se arrojó una bomba de humo al suelo.
Capucha Roja número 5 se dio la vuelta y estuvo a punto de arrojar a David que estaba de pie, lo que llevó a ayudarlo a saltar detrás del mostrador del banco para evitar los disparos que se produjeron. Pero Bruce, que se dio la vuelta como una bestia feroz, sintió como si hubiera chocado con su hombro contra una estatua de bronce que pesaba varios cientos de kilogramos, gimió de dolor y miró hacia arriba por un momento. No es que no haya considerado que este joven haya practicado artes marciales, pero no importa cuán poderosas sean las artes marciales, el peso de su cuerpo no se puede cambiar. Bajo el empujón sorpresa, ¿cómo podría él, que domina más de 100 tipos de artes marciales, no moverlo en absoluto? David, que no sentía que necesitaba esquivarlo, miró la piel arrugada del cuello debajo del asombrado rostro de mediana edad, sonrió levemente en la comisura de su boca y arrojó a Batman detrás del mostrador de madera maciza. El plan de diseño de Batman todavía está un poco verde cuando acaba de debutar, pero el hábito de mantener siempre un plan de respaldo existe desde hace mucho tiempo. Dispara, mátalo. 7 u 8 metralletas dispararon al mismo tiempo, las balas rugieron y el torrente de metal penetró fácilmente el pesado mostrador. Bruce Wayne yacía en el suelo con la cabeza entre los brazos. Las balas chocaron con el cuerpo de David, e inmediatamente perdieron toda su energía cinética y cayeron al suelo bruscamente. ¡Alto al fuego! Se soltaron cientos de balas y el líder de los Capuchas Rojas gritó. En el humo débilmente difundido, una figura con un contorno vago y esbelto estaba dentro sin dar un paso. Los pocos minions encapuchados estaban esperando que la figura que debería haber sido perforada en un colador cayera hacia atrás. Pero en el humo, se encendió un poco de peligrosa luz violeta. ¿Qué? Un joven frunció el ceño, sosteniendo la boca de un arma, entrecerrando los ojos para distinguir algo encendido. Aquí. Un láser salió disparado del humo, causándole un dolor severo en el pecho, miró hacia abajo con incredulidad y aturdido. Un agujero de sangre del tamaño de un pulgar atravesó su corazón. Auge. El cadáver cayó y el rojo brillante se extendió rápidamente por el suelo del pasillo. Mátalo. Apuntando a la figura en el humo, los encapuchados rojos dispararon presas del pánico. El mostrador sirvió como cobertura, y Bruce Wayne se escondió detrás de él, asomando levemente la cabeza para revelar un par de ojos con consternación. Vaya, vaya. No muy lejos de él, el apuesto joven con una cazadora estaba parado en el lugar, levantando un brazo como si fuera una pistola. Al igual que en las películas mudas en blanco y negro, imagina que tus dedos son pistolas y comportarte como si unos vaqueros guapos estuvieran luchando contra gánsteres. Antes de perder a sus padres, Bruce Wayne jugó contra esto en el jardín de su propia mansión durante su infancia. Pero en ese momento, la figura realmente disparó algo con la punta de sus dedos, pero no fueron balas, fueron rayos láser de color púrpura. El tiempo pareció ralentizarse en este momento. En el vestíbulo del banco, mirando desde un lado, la figura alta y recta tenía una expresión casual y usaba sus dedos para disparar desde el aire sin demora como si estuviera jugando. Pero para los Capuchas Rojas, parece que el dios de la muerte los está llamando por su nombre. El láser que quemaba el aire pasó, y el pecho de cada uno de los mafiosos que huyeron presas del pánico estalló en sangre, con agujeros en el corazón, y los cadáveres cayeron al suelo uno a uno. Conmoción de Bruce Wayne más 43. Este tipo. ¿Cómo lo hizo? Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.